Que Dios te bendiga en esta hermosa hora. Estamos aquí para la honra y la gloria de Dios, trayéndote una palabra, como siempre el Señor da una palabra maravillosa para cada vida, para cada corazón, para todas las edades. Los propósitos de Dios son grandes, fuertes y maravillosos para la vida de cada uno de nosotros. Te traemos un tema muy especial. El Señor nos ha dado un tema en el cual nosotros queremos compartir contigo, y es algo que muchas veces a nosotros nos detiene, es algo que muchas veces al ser humano le detiene, porque muchas veces no nos sentimos apoyados, muchas veces quizás nos sentimos indignos a los propósitos de Dios. Y yo quiero decirte que muchas veces nosotros como seres humanos, nosotros que estamos al frente de una obra, nosotros que estamos llevando a cabo la voluntad de Dios y estamos tratando con personas, con ovejas, no sé cuál sea el desempeño de nosotros, ya sea apóstoles, pastores, profetas, maestros, siempre ejercemos, te hablo de nosotros, ejercemos un liderazgo dentro de la iglesia que tenemos que desarrollarlo también saliendo, ¿verdad?, de la iglesia y demostrarlo en todos los lugares. Pero hay algunas cosas que muchas veces nos determinan o nos marcan a nosotros que ya estamos en la obra del Señor. Y yo quiero compartir algo para aquellos que el Señor les ha dado un privilegio, un ministerio, un don especial, un talento que desarrollar, que ejercer. Yo te quiero decir que muchas veces nos dominan las apariencias. A nosotros como seres humanos nos dominan las apariencias. Nosotros queremos venir y si vemos a alguien que está predicando y es una persona sencilla al ojo humano, sencilla porque no se viste bien, porque no trae un traje, decimos no, Dios no está allí. Recordemos que muchas veces las apariencias engañan. Y también hay otras cosas que cuando se trata de elección humana, o sea, cuando yo quiero venir o alguien quiere venir que esté al frente, como te repito, de un ministerio, estemos llevando, ¿verdad?, realizando, ejerciendo un trabajo que Dios nos ha dado, la elección humana en nosotros viene a destacar a las personas, o por ejemplo a venir solo porque no tenemos buen traje o buen léxico, o porque no tenemos buena presentación, o porque no se tiene un buen carro o una buena casa, o porque no ejercemos un gran ministerio. Decimos, este no es de Dios. Pero yo quiero compartirte algo maravilloso, que el Señor dice que Él no hace acepción de personas. Probablemente a ti te han dicho el Señor a través de una profecía en otro lugar, o alguien, o por medio de un sueño: mira, tú me vas a ser útil, yo te quiero levantar, yo te quiero usar, yo te quiero redimir. Pero como nuestros líderes muchas veces ven que nosotros no vestimos bien, nos ignoran. Nos hemos dado cuenta como ovejas, como rebaño de una iglesia, de algún lugar, nos damos cuenta que se nos desprecia por la manera de cómo vestimos, por nuestra presentación. Y yo te quiero decir algo: el Señor Jesús no hizo acepción de personas. Cuando Él llegó con Pedro, dice la palabra que Él solo llegó y le dijo: sígueme. No le importó. Pedro nos especifica la palabra que él era un pescador. Y no lo dudo, si era un pescador, él estaba trabajando con olor a pescado, y realmente ese es un olor desagradable. Entonces el Señor le dijo: sígueme. Llegó con el cobrador de impuestos y así sucesivamente. Él llegaba y decía: sígueme. Pero hoy en día, nosotros, los seres humanos, si la persona, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero si la persona no tiene estudio, la elegimos por eso. No, este no, porque no tiene estudio y qué vergüenza. No es así. No es así, los despreciamos. Y yo lo que te quiero decir, que dice la palabra de Dios, que un corazón contrito
y humillado, Él no lo desprecia. Y también dice la palabra de Dios que al arrogante y al orgulloso, al altivo, Él lo ve de lejos. Es el tiempo que, mira, muchas veces Dios nos ha honrado. Muchas veces Dios nos ha levantado. Hemos cambiado hasta nuestra manera de vestir, gloria a Dios por eso, porque Él nos ha bendecido. Amén. Pero no te olvides, dijo David, no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios para tu vida. ¿A quién le quiero hablar? ¿A quién le queremos hablar en esta hora? A aquellas personas que no están congregadas. Aquellas personas que viven con un conformismo de que aquí en mi casa está Dios, aquí lo voy a sentir, ¿para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? Es necesario que para que tú seas usado por Dios, te congregues, porque esto es lo que la palabra nos pide. Amén. Entonces nosotros queremos compartir una palabra maravillosa contigo. Estamos aquí, el ministerio Shofar de Dios. Venimos de Iglesia Fuente de Adoración, una iglesia que nos ha enseñado, nos ha encaminado, nos guía. Le damos oportunidad a todos, porque todos somos llamados, y de los llamados los preparamos para que sean los escogidos de Dios, porque muchas veces nos pueden dejar con la palabra, tú eres de los llamados, ahí quédate, porque hasta que cambies voy a elegirte, hasta que cambies te voy a enviar, qué vergüenza si te miro con esa ropa. No, no es así, no es de humillar, no es de pisotear a nadie, es de venir y decirle al Señor, dame tu mirar, circuncida mis ojos, para que vea con tus ojos, quiero ver con los ojos de amor, porque muchas veces cuando miramos con nuestros ojos humanos solamente empezamos a ver cosas que a nosotros aparentemente no nos agrada, pero es fácil de venir y aconsejar y empezar a guiar a las personas, porque decía un siervo, no sabemos nosotros si al que estamos despreciando es al que un día va a estar al frente de un estadio, de naciones, va a ir de nación en nación, y nosotros no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque no elegimos bien, porque no le decimos, Señor, enséñanos a ver, a discernir, ¿sí?, con lo que tú nos das, para no lastimar a nadie y levantar a aquellos que están dispuestos a servirte, a darles ánimo, a darles el apoyo que necesitan. Amén. Y la palabra que te traemos es, Dios pide que te congregues. Dios pide que tengas una cobertura. Es que tengo la cobertura de Dios. Sí, claro. Recuerda que bueno es el Señor, que hace brillar su sol sobre buenos y malos. Pero todos somos creación de Dios. Pero hijos, solo aquel que le dice, te acepto en mi corazón, que le reconoce como el Padre Celestial y empieza a meterse en lo que Dios o a lo que Dios le ha llamado. Amén. Aleluya. Dice la palabra en Hechos 16:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de la Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Pero como no todos los judíos de ese lugar sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para circuncidar. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje en todos los pueblos por donde pasaban, informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Los miembros de las iglesias de todos esos lugares confiaban cada vez en Jesús y cada día más y más personas se unían a ellos. Claro está, en la palabra hemos tomado a este versículo de la Biblia tomando como a este personaje, Timoteo,
que él era un fiel seguidor de Jesús. Nuestra amada profeta decía que cuando Pedro, el Señor llegó delante de Pedro, siendo él un pescador, le dijo: Pedro, sígueme. Entonces, acá también vemos que Timoteo era un fiel seguidor de Jesús. Amaba tanto a Jesús que no le importaba dejar lo que fuese, y escuchó el llamado del Señor, ¿verdad? La madre, también dice acá, era una madre cristiana, una madre creyente. Entonces, Timoteo era de buen testimonio. Y nosotros como cristianos muchas veces no damos ese buen testimonio. Y cuando somos cristianos estamos representando a Jesús de Nazaret. Estamos representándolo a Él, somos sus representantes acá en la tierra, porque a Él no le costaría nada bajar, sino que Él quiere usar a sus hijos. Entonces hablábamos de establecernos en un lugar, de congregarnos en un lugar, y tal vez tú estés trabajando en alguna iglesia, estés congregado en alguna iglesia, y tú no sabes a quién el enemigo va a utilizar para quererte desviar o apartarte de esa tierra donde el Señor te ha sembrado, de esa tierra donde el Señor te ha llevado y donde tú empezaste a dar frutos. Hay muchas personas que siento yo que nos están sintonizando, que han estado pasando por ciertos ataques, tal vez tú por estar cerca de los pastores, tal vez tú por estar trabajando en la obra, entonces estás tal vez siendo atacado, y es una de las ¿qué se puede decir? Estrategias del enemigo para quererte desviar del propósito de Dios. Entonces, cuando tú vienes a ser atacado de esta manera, tú dices: ¿por qué me está pasando esto a mí? Si tú estás siendo criticado, cuando tú sabes en tu corazón que estás sirviendo de todo corazón al Señor, que estás tratando de hacer las cosas bien, porque somos humanos y siempre vamos a fallar, pero el Señor conoce tu corazón y sabe realmente cómo tú estás con Él. Entonces, tú te preguntarás: ¿por qué estás siendo atacado? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, entre más cerca esté la bendición, tú que te has congregado, tú que has perseverado, entre más cerca esté esa bendición que el Señor tiene para tu vida, más atacado vas a ser. El enemigo lo sabe y por eso está utilizando a las personas que menos te imaginas. ¿Por qué? Porque al enemigo no le interesa la gente que está en el mundo, porque la gente que está en el mundo está haciendo la voluntad de él, está haciendo la voluntad del diablo. Entonces le interesa realmente venir y botar la iglesia. Votar la iglesia. Entonces tú te sorprendes por qué esta persona en la que tú más confiabas te está apuñalando, te está atacando. Entonces la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tú sabes que entre más atacado eres, más cerca está la bendición que Dios tiene para tu vida, y es un propósito del enemigo para quererte arrancar de esa tierra, para quererte poner desánimo y decir: mejor me voy de aquí porque me está pasando esto, soy muy atacado, tengo estos problemas, me ven mal. No importa cómo te vean, lo importante es lo que el Señor piense de ti, lo importante es cómo el Señor te ve a ti, y sabes, el trabajo que tú estés haciendo para la obra del Señor, el Señor no se queda con nada. La recompensa viene y cuando el Señor viene a recompensar, premia a lo grande. Entonces, tú cierra tus oídos a esa crítica, cierra tus oídos a ese ataque, agárrate duro del Señor, fuerte del Señor, agárrate de esa mano poderosa de Él, que Él es el que te va a guiar, el que te va a decir qué es lo que realmente tú tienes que hacer. Amén. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y la verdad es de que sí, Timoteo era una persona de un gran testimonio. Y a muchas veces nos cuesta dar ese testimonio a nosotros como seguidores de Cristo, ¿verdad? Porque vamos tras la perfección de Cristo, y muchos están viendo a qué horas tú te equivocas, a qué horas tú fallas, ¿verdad? Para señalarte. Muchos esperan la caída, pero vive Jehová, en cuya presencia estamos, de que Él no va a dejar que tú perezcas, que Él no va a dejar que tú desmayes, porque Él es tu fuerza y Él es el que te da la fuerza de búfalo para que tú sigas caminando. Amén. Amén. Solamente quiero también agregar algo. Verdaderamente, muchas veces decimos y culpamos al enemigo de nuestras debilidades. Yo quiero decirte que si tu debilidad es, si tú te llegas a enterar
que viene una segunda, tercera persona y te dice, mira, fíjate que fulana o fulano, ¿verdad? Perdón la expresión, pero no te puedo dar nombres. Fíjate que ella vino o él vino y estaba hablando de ti y tú eres débil en esa área. Es una estrategia, como decía la sierva, que el enemigo está usando, pero él usa la estrategia, él usa la tentación, allá tú sí caes. Entonces muchas veces sucede esto, porque si esa es mi debilidad, y si eso me quiere en esa área, el Señor quiere enseñarme a que yo madure, es un hecho que voy a ser atacada a través de la crítica. Si yo vengo y tomo la decisión, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a congregar, porque me critican, porque son hipócritas, empezamos a decir, y muchas veces se nos olvida que probablemente hasta nosotros estuvimos participando en una crítica. Entonces, lo que yo te quiero decir a ti es, Señor, que tú vengas y le digas, Señor, fortalece mi debilidad, fortalece mi debilidad, ayúdame a que yo aprenda a madurarla. Porque si el Señor tiene un llamado para ti, como te decía, un llamado, un apostolado, es algo que probablemente en algunas veces tú tuviste ese anhelo, porque probablemente si ya no asistes a la iglesia, porque te saliste por problemas, dices, no, mataron ese sueño, yo ya no quiero nada con Dios porque solo problemas y problemas, pero entonces te quedas sin alcanzar las metas que tú has anhelado, porque recuerda, la palabra de Dios es clara cuando nos dice que no es de los cobardes el reino de los cielos, sino de los valientes. Aquí quiero llegar yo, dice, diga el débil, dice la palabra, fuerte soy. ¿Y en qué momento tú vas a decir fuerte soy? Cuando la crítica esté perenne, esté allí, que no se quite, que te digan, mira, fulana, mira, bueno, gloria a Dios, me estoy volviendo famoso, porque si tengo una área para que me critiquen, significa de que el enemigo tiene la mira en mí, o sea que si él la tiene en mí, y la gente que me está criticando tiene su mirada en mí, no cabe duda que estoy delante del Todopoderoso, y él está afinando, está puliendo mi vida para llevarme a algo grande. Estoy cerca de realizar mi sueño. Es de la manera como tú puedes decirle al enemigo, demostrarle a él, yo vivo de victoria en victoria. Ay, es que me cuesta. Señor, ora, ayuna, haz lo que sea, pidiéndole a Dios que te ayude a fortalecer esa área. En lo que yo me quiero basar es, ¿vale la pena congregarse? ¿Vale la pena tener una cobertura? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí vale la pena. ¿Por qué? Porque si tú no vienes y te congregas, estamos en contra de la palabra. Y muchas veces cuando hemos estado en una iglesia y por X razón o motivo nos hemos salido, recuerda, necesitas buscar una casa de oración, de adoración a Dios y solamente a Él, en el cual tú tengas que venir. Te tienes que relacionar con más personas, porque si tú tienes un llamado, no lo puedes desempeñar solo, no lo puedes desempeñar sola. Los llamados es como una carrera universitaria. Es como un estudio que tú puedas tener, estudio primario, básico, diversificado. Tú no vas a estudiar solo en casa. Es necesario que cuando vayas a estudiar te relaciones con muchos niños. Cuando somos niños y somos padres de familia, al colegio, escuela, el lugar donde nuestro hijo está estudiando o hija, lo tenemos en una escuela, lo tenemos en un colegio y nos damos cuenta que están rodeados de niños. No lo hacemos solitos ellos. ¿Por qué? Porque los demás niños van a motivar a nuestros hijos y probablemente surjan problemas, pero tú no vienes y tomas la decisión, no es que mi hijo lo molestan o le pegan, no, mejor ya no le voy a dar estudio, ya no, que se quede así sin saber nada. ¿Tomarías esa decisión? Entonces, ¿quiénes seríamos sin saber leer? Sin saber, ahora bien,
Si no hay un medio, ¿cómo hacerlo? Amén. No tengo una estabilidad para poderle dar estudios o algo así. Eso tampoco no te hace una persona que no vales nada. Amén. Una persona que no tienes, que no vales. Porque si Cristo está en tu corazón, Él es el mejor valor para tu vida. ¿A qué quiero llegar yo con este ejemplo que te di? Que todo lo que nosotros vamos a realizar para llegar a que el Señor nos honre, el Señor nos levante, para que el Señor nos exalte, necesitamos pasar un proceso. Necesitamos pagar el precio. Y aquí en el verso 2 de Hechos 16 dice, y daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué significa eso? Que si tú no te congregas, nadie va a dar un buen testimonio de cómo has vencido a través de la prueba al enemigo. Y muchas veces podemos decir, no, es que Dios no necesita que alguien dé buen testimonio de mí, porque Dios sabe cómo camino yo, Él conoce mi corazón. Pero es necesario, porque el que se aparta del redil, es como una oveja sin pastor. Y si el Señor dejó pastores para que nos guíen, para que nos instruyan, es necesario volver a la voluntad de Dios. Así que vuelve. Y yo sé que de parte de ti, si has pasado un proceso fuerte, Dios le va a enseñar a otros cómo es que hay que perseverar. Hay unas características que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, y la primera es decisión. Amén. Así es. La profeta Sarita hablaba de algo importante, ¿verdad? Que es de congregarse. Ella ponía ejemplo de la escuela. Sinceramente, cuando nosotros somos niños, ¿verdad? Vamos a la escuela sin querer, porque yo no conozco a un niño, quizás son muy raros tal vez, ¿verdad? Yo no he tenido esa dicha de conocer a un niño que le encante ir a la escuela, porque sinceramente nos obligan nuestros padres a ir a la escuela, porque saben ellos que es ver para beneficio de un futuro nuestro. Es similar, hermano, congregarse, es similar a congregarse. Tú vienes de un lugar, si eres la primera vez que tú recibes al Señor en tu corazón y lo haces por un medio de televisión o por una radio, porque el Señor es omnipresente y está en cualquier lugar y en cualquier momento. El hecho que tú recibas al Señor por la televisión no quiere decir que es menos, no, pero es importante congregarse, porque tú tienes que convivir con tus hermanos en Cristo. Busca una congregación a la cual el Señor te va a plantar ahí para que se te instruya. Tú como padre de familia, tú vas y escoges un colegio para tus hijos. Ese colegio tiene que ser seguro, tiene que ser un colegio donde tú mires que la educación es buena, ¿verdad? Es algo productivo. Asimismo, tú tienes que pedirle al Señor que Él venga y te ponga, así es, ahí en ese momento es que tú pones una decisión, tú tomas una decisión como padre y decides, bueno, este es el colegio que yo voy a poner a mi hijo, o esta es la escuela que yo voy a poner a mi hija a estudiar porque yo miro que esta escuela tiene buen fruto, tiene buen testimonio. Lo mismo tienes que hacer tú, ponerle al Señor y decirle, ponerte en oración al Señor y decirle, mire Padre, yo quiero una iglesia donde sea una iglesia fructífera. Tú vas a buscar una iglesia que sea una iglesia que realmente se mueva, ¿verdad?, en el ámbito que tú deseas. Porque ¿cómo tú vas a conocer una iglesia así? Tú vas a conocer una iglesia así donde se mueva lo profético, donde tú mires que la palabra que se te da es realidad, se hace realidad en tu vida, donde tú siembras y eres bendecido a través de esa siembra. Esas son las características de una buena iglesia, de una iglesia que es realmente los ojos del Señor, ¿verdad? Que es el beneficio que el Señor realmente la colocó. Tú tomas esa decisión, hermano, pero aquí yo me enfoco mucho en la que la profeta decía de que en la escuela se nos instruye. Entonces, cuando tú te congregas, se te instruye. Para eso tú necesitas esa cobertura, para eso tú necesitas ese liderazgo, ¿verdad? Que te instruya. Para eso es que están esas personas, esos profetas, esos pastores, esos apóstoles, los evangelistas, todos los maestros. Por eso, donde en una iglesia se mueven los 5 ministerios, es una iglesia
grande. ¿Por qué grande espiritualmente hablando? Porque hay congregaciones pequeñas y se mueven los 5 ministerios. Y eso no quiere decir de que porque una iglesia sea pequeña no es de Dios, no. Muchas veces nos basamos en el ojo, en la carne, en nuestra propia carne. Creemos que donde más gente está, exacto, en las apariencias, como decía aquí la profeta, muchas veces nos basamos en eso, pero no, a veces en lo pequeño es cuando realmente es que está la mano de Dios en la vida de esas personas, es en el corazón contrito y humillado, en el corazón que le busca, es donde está el Señor. Tú te congregas, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de congregarte? Número 1, que se te instruya. Número 2, que tú crezcas espiritualmente, que el Señor te lleve de nivel en nivel. Todas las circunstancias que van a haber dentro de esa congregación es para que el Señor pueda cumplir el propósito que tú tienes para Él en su vida. A mí me gusta mucho aquí en la palabra el verso 3, y el verso 3 aquí dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Imagínense, es algo importante. Tú vienes de una congregación diferente, tuviste problemas, o quizás ese no era el lugar donde el Señor te quería plantar, pero a veces no escuchamos lo que el Señor nos dice y nos falta el discernimiento, como decía aquí la profeta. Muchas veces tú vienes de otro lugar y entonces tú comienzas nuevamente. Cuando tú llegas a la congregación donde el Señor realmente te quiere plantar, tú vienes de otro mundo, de otro pasado, con otras raíces. Entonces es necesario que se te circuncide, ¿verdad? Es necesario que se te quite lo que tú traes y que se te instruya nuevamente en la visión de esa congregación, que se te instruya, que se te dé el ADN de tus padres espirituales, de los pastores que están al frente de esa congregación, para que tú puedas ser hijo, para que tú puedas ser reconocido, para que inclusive todos tus hermanos en Cristo te reconozcan como hijo de esa congregación. Es importante, aquí nuestra amada profeta, ella te va a explicar de punto a punto qué significa esa palabra circuncisión. Madre. Te dije que hay características que a nosotros nos van a empujar a trabajar en una obra, y la primera es, para que nosotros podamos ejercer lo que Dios ya nos ha plantado, ya nos ha puesto. El llamado le llamamos muchos, ¿verdad? Es tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Yo tengo que ir y congregarme en una iglesia. Amén. Pero Dios no nos ha llamado, también te quiero agregar esto, de que nosotros andemos de iglesia en iglesia. Porque si tú estás en una iglesia y te vas porque te critican, te vas a otra, luego va a venir la crítica de nuevo, y luego mejor te vas a otra y andas, perdón, ¿verdad? Pero andas del tingo al tango, buscando lo perfecto. Perdóname, pero acá no es la iglesia, sino eres tú el que no toma una decisión. Porque Dios no quiere que andemos como ovejas sin pastor. O sea, de una a otra, no. Si tú vas a tomar una decisión de ir y congregarte, dile: Señor, llévame a un lugar donde yo no me quiera, donde yo no me aparte, y así vengan vendavales, así venga lo que venga, yo tengo que perseverar. Mira que tengo que congregarme y aparte perseverar. Congregarse es juntarse, reunirse. Y en Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán, escucha bien cómo expresa David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto habla de la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Siempre va a haber alguien que se va a levantar con algo, que aunque sea mentira, se va a dejar usar por el enemigo con tal de sacarte del propósito de Dios. Es el tiempo, como te decía con anterioridad, que maduremos nuestras características. Si yo soy débil, no me gusta, a nadie le gusta que lo critiquen. Pero si yo quiero buscar lo perfecto,
tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por mí. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, resistid al diablo y de vosotros huirá. No dice, si te critican, vete, tal vez en otro lugar te van a apreciar. No dice así, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué? Porque en el momento que tú vengas, me están criticando, pero es mentira. Y aunque sea verdad, tal vez la crítica es de un pasado que tú tuviste. Pues, ¿qué importa? Demuéstrales de dónde Dios es capaz de levantar. Porque dice su palabra que Él levantó al más vil y al más despreciado para avergonzar a aquellos que dicen estar en la cúspide y saber más que tú probablemente. Entonces, tengamos cuidado. El Señor nos quiere llevar a mucho, pero antes quiere que nosotros tengamos humildad. Tener la humildad de venir y despreciar lo que el enemigo está haciendo para botarte. Despreciar es, mire hermano, fíjese que lo están criticando. Ah, amén, gloria a Dios hermana, glorifiquemos a Dios. ¿Por qué? Porque si me critican es porque verdaderamente yo soy un tropiezo para Satanás. Pero cuando no tenemos problemas, valga la redundancia, y quizás tú vas a decir, pastora, pero ¿cómo se le ocurre pedir problemas? Pero cuando no tenemos problemas y todo marcha bien, hay que preocuparnos, porque entonces estoy viviendo conforme a mi enemigo quiere que viva, y pues ya no es mi enemigo, es mi amigo. Y te hablo del diablo, ¿verdad? Dice que a todo aquel que persevera y que busca al Señor, Él lo ataca con todo. Él busca de qué manera te puede botar. Y esa debilidad que cada uno de nosotros conocemos, tenemos que, que tirarnos, que pisotearla y demostrarle al enemigo que Dios ahora nos ha dado la victoria y que por causa de Él nosotros vamos a vivir de victoria en victoria, porque le amamos, no importa así que nos pase, porque recordemos que Dios no da cargas que nosotros no podamos llevar. Otra es perseverar es persistir, seguir, y nada más nos hace regresar aunque la dificultad nos aceche, aunque la dificultad esté sobre nosotros. Aunque lo que tanto ha sido mi debilidad y ha hecho que yo caiga, esté azotándonos. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, Dios, tú me has hecho más que victorioso. Y tu palabra dice que ninguna arma forjada, cuando decimos este versículo, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá. Creemos que es solo cuando viene algún asaltante y nos muestra un revólver. Y no es así. El arma que el enemigo usa es lo que a nosotros nos molesta. Nuestro carácter. Probablemente yo sea explosiva y venga alguien y me moleste, como a mí no me gusta. Mire, a mí no me gusta bromear, por favor. Entonces ahí empieza el enemigo. Ah, de esta manera te voy a botar. Y empieza a usar a otros para botarnos. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que tú tienes que tomar la decisión, congregarte y perseverar para llegar a alcanzar lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios es el que va a ir limpiando, purificando de nosotros. Estas tres características o factores vienen después a circuncidar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Porque si te das cuenta, aquí Timoteo fue circuncidado, pero después de que fue elegido y dio buen testimonio. Amén. Pablo preguntó, Pablo lo vio, miraba que él trabajaba, pero no nos tenemos que dejar llevar por las apariencias. Amén. ¿Por qué? Porque él lo empezó a ver, su perseverancia, su trabajo. Él era un discípulo. Timoteo era un discípulo de esa congregación. Y Pablo vino y quiso que éste fuese con él. ¿A dónde? A predicar. Y tomándole, fíjate, dice, le circuncidó alguna área que haya en mi vida. Señor, si mis ojos todavía van a ver con desprecios a alguien, porque recuerda, un gesto dice más que 1000 palabras.
Si mis ojos, si mis manos van a lastimar a alguien, si mi boca va a herir y no voy a tener la sabiduría para dar una respuesta, circuncida mi boca, Señor, y que salga esa palabra de amor. Pero primero quiero sentirme amado, y de la manera como tú se lo pidas al Señor, Él lo va a ir haciendo, pero es necesario que nos congreguemos. Circuncidar es venir, limpiar, purificar, ser transparentes, que nosotros seamos transparentes con todos, como queremos ser transparentes con Dios. Recuerda que a Dios no lo vamos a engañar. Él conoce todo de nuestras vidas, pero también Él está interesado en ti, en levantarte, enseñarte, guiarte a través de un pastor, de un apóstol. No sé dónde te vas a congregar, pero el Señor te quiere enseñar. Y los que estén como cabeza, como líderes de esa iglesia donde tú te congregues, a ellos llega y diles, y cuando ellos vengan, tienen líderes en el cual te van a decir, mira, entra en esta área, porque el Señor les ha dado el discernimiento para que nos instruyan. Entra en esta área y este líder te va a guiar y te va a enseñar. Entra en esta área, no importa qué área te envíen, Él está siendo usado por Dios. Él o ella, ¿verdad? Tu pastora o tu pastor están siendo usados por Dios, pero es necesario, a lo que yo quiero llegar, que tú te congregues en un lugar. Amén. Amén. Y el Señor me daba una palabra, ¿verdad? De que muchas veces hay muchas personas que no pueden establecerse en un lugar porque realmente no les gusta ser gobernadas, son insujetas. Entonces, cuando hay personas insujetas, la palabra de Dios nos dice que si nosotros respetamos lo que vemos, vamos a respetar lo que no vemos, que es Dios, ¿verdad? Él no lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que está con nosotros, pero muchas veces nosotros no nos sujetamos, no nos gusta que nos den órdenes. Y entonces, por esa misma razón, andas de congregación en congregación. Exacto, andas de congregación en congregación porque tú quieres ir a gobernar, tú quieres ir a dar órdenes. Y la casa de Dios es una empresa, es la mejor empresa. Entonces, cada empresa tiene sus reglas. Cada empresa tiene sus reglas. ¿Por qué? Por ser una iglesia quiere decir de que uno va a llegar a hacer lo que a uno se le antoje. No, cada iglesia tiene reglas, tiene reglas. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, tenemos que empezar desde abajo. Si tu deseo es servirle al Señor, no importa en el área que tú le tengas que servir al Padre. Pero eso sí, hay muchas personas que dicen que no se pueden congregar, que no se estabilizan porque no les gusta ser gobernadas, porque son personas insujetas y entonces no podemos respetar realmente lo que estamos viendo. No queremos llegar muchas veces hasta mandar a los pastores, a los cabezas, ¿verdad? Los que el Señor ha puesto en este lugar, porque no han sido impuestos por el hombre, sino han sido puestos por Dios. Entonces, realmente esta es una forma de también una rebeldía, altivez, de lo que hablábamos desde un inicio, porque si no nos podemos sujetar, no podemos ser humildes, no podemos recibir órdenes. Yo conocí a una persona que tiene como ahorita aproximadamente unos 58 años y me decía de que no había podido establecerse en ninguna iglesia porque no había podido sujetarse a sus pastores. Entonces, este es el problema cuando nosotros no podemos ser humildes. Y hablábamos de que al altivo el Señor lo ve de lejos, mas al humilde lo ve de cerca. Entonces, ¿qué viene pasando con esto? Que en nuestra forma de ver las cosas creemos que estamos haciendo las cosas bien y que el problema lo tienen las demás personas. No podemos reconocer porque no hay humildad en nosotros. Entonces, no vamos a encajar en ningún lugar. No vamos a encajar en ningún lugar y andamos en muchos lugares diciendo yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, y el Señor recalca mucho en esta historia, en este versículo de la Biblia muy corto, hablando de Timoteo, donde él dice yo era Timoteo de un buen testimonio, y muchas veces cuando nosotros actuamos de esa manera, hermano, ¿dónde usted está congregado? Pues yo voy de vez en cuando a tal lado y voy de vez en cuando a tal lado, soy cristiano. Entonces,
¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Por eso es que muchas personas dicen, para ser cristiano así, mejor no voy, mejor me quedo como estoy. Entonces la palabra de Dios nos dice, hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo de algunos de mis pequeños. Eso también es un pecado. Es un pecado porque estamos sirviendo de tropiezo para aquellos que vienen detrás de nosotros y quieren reconocer a Jesucristo, quieren realmente conocer cuál es el Dios que tú alabas, cuál es el Dios que tú adoras. Pero entonces, ¿a qué Dios tú estás adorando y a quién tú estás representando acá en la tierra? Porque hay algo que yo, perdón, sierva linda, hay algo que yo quiero también compartir con lo que tú estás diciendo ahorita, que verdaderamente queremos ejercer un privilegio grande y decimos es que los pastores me ignoran, los pastores no me toman en cuenta, cuando asistimos solamente una vez al mes a la congregación. Entonces, ¿cómo van a conocernos? ¿Cómo vamos a dar buen testimonio? Si yo te quiero decir aquí en el verso 2, no dice que Timoteo, él mismo daba testimonio de él con su boca, no, dice, y daban buen testimonio de Timoteo por su trabajo, su perseverancia. Muchas veces queremos llegar, tomar el plato de comida servido, pero no pasar el proceso. Como nos dicen, ¿verdad? Ve a predicar, pero si es posible, abre tu boca. Entonces, con nuestra forma, con nuestras actitudes, nosotros predicamos. A veces no es necesario abrir la boca porque hay muchos predicadores, muchos siervos, ¿verdad?, que están predicando y que hablan muy bonito, pero realmente eso es cuando estamos, por ejemplo, en este medio de comunicación. Podemos hablar muy bonito, pero ¿qué hay cuando nosotros estamos solos, cuando nosotros no estamos al aire, cuando nosotros no estamos delante de todos nuestros hermanos? Entonces, también que no se nos olvide que hay un Dios, que tú decías, sierva, un Dios que es omnisciente, Él está en todo lugar. El Señor nos ve a cada momento de nuestra vida, también conoce los pensamientos de cada uno. Entonces, no podemos engañar al hombre, pero no podemos engañar a Dios. Y realmente nosotros, para poder servir al Señor con todo nuestro corazón, nos tenemos que realmente enamorar de Él. Porque si nosotros nos enamoramos de Dios, si nosotros buscamos desesperadamente su palabra, ahora que nosotros la podemos tener, porque llegará el tiempo donde tendremos comezón de oído por escuchar palabra y no se va a poder escuchar palabra, no va a haber quien te hable del Señor. Entonces, hoy es un día especial donde el Señor te está diciendo que es el tiempo de hacer las cosas bien, que tú no has llegado, no has venido acá por agradar al hombre, sino por agradarlo a Dios. Hablábamos también de que por ser despreciados, criticados, ¿qué importa lo que te señalen o qué importa cuántas personas te critiquen? Nosotros como pecadores, porque nosotros somos pecadores, pero el Señor Jesucristo fue señalado, escupido, maltratado, fue golpeado por nuestros pecados. Entonces realmente Él no merecía esto. Y si Él aguantó por ti y por mí, ¿qué importa quiénes te estén señalando en la congregación donde tú estás? ¿Qué importa cómo te vean? ¿Qué importa? Lo importante es cómo el Señor te ve y recordarte, porque muchas veces tal vez se nos olvide recordar este sacrificio que el Señor hizo en la cruz, el sacrificio y cuál fue lo que Él vivió, qué fue lo que Él vivió y qué fue lo que Él pasó, y que lo que tú estás viviendo no se compara al dolor que Jesucristo pudo pasar. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá el Señor? Enfócate en mí y pon la mirada en mí, porque maldito el hombre que pone la mirada en el hombre y su corazón se aparta de Jehová, porque si eres criticado dices ya no voy a ir a la iglesia. Y Dios, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene si te están criticando? No tiene culpa el Señor. Entonces no podemos darle la espalda a Él y decir yo ya no voy más, ya no me congrego en esa iglesia, sigo buscando una, y vives con una vida tan inestable. Y no te das cuenta que realmente teniendo tanto tiempo de caminar en el Señor es una trampa de Satanás, que Él ya vio que esa es una área que tú tienes que fortalecer. Entonces por eso es que vive tirándote y tirándote dardos para que tú te muevas y andes del tingo al tango. Entonces nunca vas a cambiar tu forma de caminar y nunca vas a cambiar tu forma de ver la vida. Tú tienes que estabilizarte y decir, bueno, yo estoy aquí por Dios y no importa quién se venga en contra de mí.
para poder recibir realmente esa bendición que tú has estado anhelando, la bendición que tú has Aleluya, estado esperando. Mientras tanto, tu vida no va a cambiar. Mientras tanto, si tú no pones la mirada en Cristo Jesús, no vas a llegar a ningún lado. Hablábamos de forjarnos metas. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Porque la palabra de Dios nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Perdón. Entonces, si tú estás enfocado en Dios, grandes cosas vienen para tu vida, varón, mujer que nos estás viendo. Pero si tú estás enfocado en agradar al hombre, con el hombre nunca vas a quedar bien. Entonces, hoy el Señor te dice, te llama y te dice, haz las cosas como yo te mando a hacerlas. Enfócate en mí, pon la mirada en mí, porque quien te va a recompensar soy yo. Tú tienes que decidir y pensar realmente que el enemigo tiene propósitos y es muy estratégico. Él tiene propósitos para que tú te marches de donde tú estás. Entonces, hoy es el día donde tú tienes que realmente venir y decir, yo conozco las estrategias y yo conozco cómo Satanás trabaja. Y esto que me está pasando, entonces, es cuando más cerca está la bendición. Amén. Así es, y sinceramente creo que cada proceso que tú pasas te acerca más a lo que el Señor tiene para ti. Muchas veces, aquí decía la sierva, tenemos que enfocarnos en Dios, no en el hombre. Muchas veces nosotros llegamos a una iglesia y si no nos tratan bien, o no si no nos tratan bien, sino que queremos ser tratados como vasitos de vidrio, que nos anden en las manitos así, ¿ve? Y comienza el enemigo a trabajar en nuestra mente. Aquí dice en el verso 4, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Quiénes le entregaban las ordenanzas? Pablo, Timoteo, ¿verdad? Y Silas. Dice aquí, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Muchas veces a las iglesias, para que las guardasen, para que nosotros lleguemos y demos algo a otra congregación, a otro hermano, a otra iglesia, a donde tú vayas, tenemos que pasar ese proceso. Muchas veces el Señor tiene un llamado para nosotros. Dice, bueno, tú tienes llamado pastoral, tú tienes llamado profético, pero evangelista, maestro y hasta apóstol. Pero ¿qué pasa? Pastor, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Nosotros pensamos que ya con el llamado ya somos, y estamos equivocados. Es ahí donde tenemos que congregarnos y nos tienen que instruir los siervos del Señor. Cuando nosotros miramos a un siervo del Señor, a un apóstol, a un profeta, y que viene y te dice y te declara una palabra de algo que que nadie sabía, solo el Señor y tú. Solo el Señor y tú, tu almohada, tú le dices al Señor en intimidad, y viene este siervo y te dice tal y tal y tal, por cuanto tal, un profeta, un siervo, ¿verdad? Que el Señor le revela la palabra. Entonces tú dices, ay, yo quiero ser como Él. Ay, yo quiero tener lo que Él tiene, como Él tiene su unción que solo pasa y todas las personas reciben y caen, como al Señor le revela la palabra. Pero nunca nos ponemos en los zapatos de ese siervo, nunca nos ponemos a pensar qué realmente es el proceso, cuál es el proceso que Él tuvo que haber pasado para tener este nivel espiritual, y sigue pasando, porque nunca somos perfectos. Si fuéramos perfectos ya estuviéramos con el Señor. Todos los días son pruebas, todos los días nosotros nos despertamos y es una guerra a la que venimos, es una guerra a la que tenemos que levantarnos. Amén. ¿Por qué? Porque es en esa guerra que el Señor se fortalece en nosotros, se fortalece en nuestras debilidades, se fortalece cada día. Entonces, si tú eres, como decía aquí la sierva, ¿verdad? Muchas veces es que no queremos ser sujetos. Y nosotros decimos, ay, no, pero si el pastor, ¿para qué yo me voy a sujetar al pastor sin mirarlo? Si él no tiene ni dinero. Yo tengo más dinero, yo tengo estudios. Y él quizás es sencillo, quizás él nunca estudió, quizás él no pasó de la primaria, y yo soy un profesional. ¿Qué? Mira, si yo en la iglesia que estaba, ay Dios, era de lujo. Y tú estás seguro que ahí estaba el Señor. Amén. O tú estás seguro que habita en ti. Porque si tú tienes orgullo, el Señor no está ahí. Porque muchas veces queremos recibir la palabra solo de bendición. No queremos recibir palabras de exhortación. Pero el Padre que ama es el Padre que corrige. Y quizás el Señor te quita, te arranca de donde estás y te lleva a un lugar donde se te va a moldear. Donde tú vas a ser como el oro. El oro tiene que derretirse a una temperatura enorme, y de ahí
el joyero comienza a formar las piedras preciosas y comienza a formar, ¿verdad? Así eres tú, así eres tú. Así somos todos nosotros en manos del alfarero. Tenemos que ser pasados por ese fuego, tenemos que ser pasados por esa prueba tan difícil que muchas veces pensamos que no vamos a poder aguantarlas. Pero el Señor mismo dice en su palabra, ninguno, Él no te va a dar cargas que tú no puedas pasar. Y quizás hoy tú estás pasando una prueba difícil y tú estás pensando que no puedes pasarla. Pero realmente si el Señor te la dio, o si el Señor te la dio, escucha bien la palabra, si el Señor te llevó a ese desierto, Él te va a sacar de ahí con la victoria. Pero si el Señor te puso en ese desierto, porque muchas veces nuestras necedades, nuestras rebeldías nos pone al desierto, y esas son consecuencias de no querer sujetarnos, consecuencias de creernos más que los demás, cuando realmente tenemos que ser lo más minúsculos posible para servirle al pueblo. Si el Señor ya te llevó de proceso en proceso y tú tienes un liderazgo, es cuando más humilde tienes que ser minúsculo como una hormiga delante del Señor y servirle a su pueblo, para que realmente el Señor habite en ti, para que tú puedas decir realmente que Él está en mí, que Él está en ti, realmente, porque el Señor, como decía la sierva, de lejos ve al altivo. Entonces, analízate tú, porque muchas veces nosotros creemos que somos una joya. Muchas veces sí, es que esa persona se cree la última Coca-Cola en el desierto. Muchas veces no nos necesitamos que nos lo digan, porque ya nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Tenemos que autoevaluarnos para que la palabra que el Señor nos dé, las otras personas lo reciban, porque hay pueblos que muy humilde puede ser, pero tiene un discernimiento tan grande que no se va a dejar ministrar de una persona que mira sus ojos que no están impuestos en Dios y que solo quiere, exacto, su discernimiento no está en Dios. Tenemos que saber realmente, porque hay siervos que son muy humildes, pero el potencial que tienen realmente no hay dinero que pueda comprarlo, ¿verdad? Muchas veces, como se repite, las apariencias nos hacen pensar a la mente humana, como él se viste bien, ella es de caché, ella es una persona, mira, por favor, la humildad. Creemos que, aunque muchos sí lo tienen, ¿verdad? Pero creemos que solo me voy a dejar ministrar de una persona que a mi vista humana es de un nivel, no cabe en esta casa. Y recuerda que de los únicos gigantes que se hablaron en la palabra son Goliat, gigantes, siempre los vencieron los pequeños. Pero los pequeños que sabemos que Jehová va delante de nosotros, porque desaparecemos, menguamos nosotros y hacemos y presentamos a Cristo Jesús en todo su potencial. Eso es lo que Dios quiere, que tú vengas y tomes la certeza y le des la gloria y honra solo a Él. Dice, honra u honor a quien honor merece. Pero si no recibes honor por lo que has hecho, recuerda que Dios nunca se va a olvidar y no se ha olvidado de lo que tiene que hacer contigo. Hay cosas grandes de parte de Dios para cada uno. Amén. Hay cosas grandes, hay algo que el Señor quiere darte. Él quiere fortalecer tu ministerio, darte más y más cada día. No te sientas pequeño por la situación. Tal vez tú dices, es que yo tengo mi comida, pero no soy millonario. Entonces, no pongas tu mirada en las cosas, en lo material. Pon tu mirada en el Señor, que al poner tu mirada en Él, Él te suplirá de todo el material que tú necesites. Amén. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Eso es lo primordial. Y todo lo demás, todo lo que tú necesites, al tomar la decisión, al congregarte y al perseverar, vendrá por añadidura. Aquel que se decide
que se congrega en un lugar y persevera, el Señor lo hace, escucha bien, Dios lo hace una persona distinguida. ¿Y qué es eso? Una persona digna y noble. Una persona distinguida es alguien digno y noble porque Dios está en él o en ella. Y aparte el Señor trae a tu vida cordura. ¿Y sabes qué es cordura? Sabiduría. Aleluya. Muchas veces decimos, es que ese verso es solo para la mujer, donde dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Pero el Señor te habla a ti también, varón. El varón y la mujer que sean sabios van a edificar lo que Dios tiene para su vida. Los que no quieran escuchar, los que no quieran ser disciplinados, exhortados, con sabiduría también, pastores. No seamos también, como pecaste, mira, te condeno, te vas al mundo, salite de ahí. No. Por favor, la salvación viene de Dios. Ayudemos al que nos necesita y levantemos a aquel, porque al que tú vayas a levantar, tú vas a ser alguien que Dios va a poner intermedio para que levantes a aquel, y Dios lo que quiere es que tú y yo nos gocemos al ver cómo son usados por el poder de Dios. Por eso el Señor dice, escucha bien, el Señor dice y habla a nuestras vidas de una manera muy preciosa y maravillosa, y Él dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sé tú uno de los escogidos del Señor y sabrás hasta dónde Él te quiere llevar, porque es grande lo que Él tiene para tu vida. Ahora yo quiero hablarle a aquel que no ha aceptado a Jesús nunca en su corazón y aquel que quiere reconciliarse con el Señor. Yo quiero que repitas esta pequeña oración conmigo. Amén. Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te acepto en mi corazón y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias, porque sé que soy de los escogidos. Amén. Por favor, quiero que nos llames, que te comuniques con nosotros y no dejes de llamarnos, comunicarte, te vamos a dar la dirección y los números de teléfono. Amén. Amén, aleluya. Escríbenos a info@dimension7.tv o llámanos al 2254-1590 o al 5263-9348. Búscanos en Facebook como Dimensión 7. Por favor, llámanos. Estaremos orando por ti y recuerda, la cobertura es lo que te cubre y cualquier ataque del enemigo va sobre la cobertura, no directamente contigo. Queremos que tú seas parte de un ministerio grande de Dios y que te levantes, porque a eso Dios nos ha llamado. Te esperamos el próximo jueves, te bendecimos porque sé que los propósitos de Dios van para más en tu vida cada día y los que te rodean. Que Dios te bendiga y gracias por este tiempo. Bendiciones.